Estamos del lado de la victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos del lado de la victoria. Y el tema del día de hoy es victoria sobre los gigantes. Somos más que vencedores. La Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Avanzamos así en la vida cristiana. Y hay gigantes que se levantan en nuestra vida. Hay gigantes, muchos gigantes que se van a levantar. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero tenemos victoria sobre cada uno de los gigantes que se levanten. Porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Amén. Él es nuestro gran gigante que está con nosotros. Y no solo al lado nuestro, en nosotros. Victoria sobre los gigantes. Y vamos a ir a una historia. Vamos a ver en realidad varias facetas de gigantes que se levantaron en la antigüedad. En 1 Samuel 17:40 vamos a ver la historia de David. No vamos a adentrarnos en esta historia, solo mencionar algo que vamos a destacar en esta noche. 1 Samuel 17:40 dice, y tomando su cayado en la mano, está hablando de David, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo, a Goliat. Ahora, no está al azar puesto allí en la palabra de Dios que él escogió 5 piedras lisas. No está puesto porque sino más, porque podría haber dicho la palabra de Dios, escogió un puñado de piedras. Pero no, especificó que eran 5 piedras lisas. ¿Y por qué? ¿Por qué destaca este punto? ¿Saben por qué? Porque 5 eran los gigantes que atacaban a Israel en ese tiempo. 5 eran los gigantes. ¿Y por qué lisas? Él quería provocar que esas piedras fueran como un arma contra esos gigantes. Pero él venció en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre del victorioso Señor Jesucristo. Nombre sobre todo el nombre, que hizo algo insuperable, conquistó para nosotros esa gran victoria contra Satanás, contra el pecado, contra la muerte, contra la enfermedad. 5 piedras lisas. Y la puso en la honda y se acercó al filisteo. Y conocemos la historia. Y en otra oportunidad la vamos a detallar más. Pero a mí me llama la atención esto. Había 5 gigantes en ese tiempo. Pero David, ¿a cuántos venció? A Goliat. ¿Por qué será? Si tenía previsto quizás vencer a los 5, ¿por qué solo venció a 1? La palabra de Dios nos da una pauta de esto. Fijémonos en 2 Samuel 21:15. Dice, y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Ya había vencido a Goliat. Y de nuevo volvieron a hacer guerra contra Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Porque bueno, acá tenés que ver que las guerras, las batallas, muchas veces se levantan, estos gigantes no descansan, se levantan contra tu vida. Y vamos a pensar en los gigantes como problemas grandes que se levantan contra ti. Porque sabemos que Satanás tiene un ejército organizado, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en un mundo de maldad.
Es impresionante, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, con todo ese bicherío. Pero también se levantan distintos gigantes, distintos problemas que el enemigo levanta contra tu vida y te quieren destruir. Y como veníamos viendo, dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. David tenía un equipo de siervos que estaban allí con él. Estos, los valientes de David. Los valientes de David eran personas que realmente eran los desechados de Israel. Y ¿sabes qué? Los endeudados, dice la Biblia, que se juntaron. Y ese fue el equipo inicial de David. Pero Dios hizo una transformación impresionante y se convirtieron en los valientes de David. Y allí iba David con sus siervos. Dice, y pelearon con los filisteos y David se cansó. También esta palabra no está puesta al azar. David se cansó. Porque ¿quién no se cansa en una pelea, en una batalla? Tal vez los siervos también estaban cansados. Pero ¿por qué destaca que David se cansó? Es que este cansancio iba más allá que tal vez un cansancio físico. A veces hay cansancios no solo físicos, sino emocionales, espirituales, mentales. Porque se levantan estos gigantes, problemas de deudas, problemas tremendas contra nosotros. Y tenemos que saber vencerlas. Ahora, si estamos llamados a tener una armadura, Efesios 6, la armadura del cristiano, es porque vamos a tener batallas, ¿verdad? Y si esta semana, este mes es un tiempo de victorias, tal vez se levante uno que otro gigante, pero vamos a saber cómo derrotar esos gigantes. ¿Amén? Claro que sí. Y Goliat significa peregrino. Esos problemas que van y vienen, ¿no? Se levantan cada 2 por 3. Y tenemos que aprender a cortarle la cabeza a los problemas. Porque a veces los dejamos y nos escondemos, como todo el pueblo de Israel. Uno fue el valiente que pudo cortarle la cabeza. Pero ¿sabes que a los problemas le tenés que cortar la cabeza? Dependiendo del Señor, de ese Dios todopoderoso que logró ya la victoria por vos. Y decíamos que, bueno, Goliat fue vencido, pero había otros 4. Y estos 4 vamos a estudiarlos, a tratar de estudiarlos por arriba quizás, no profundizando, pero veamos, uno de los gigantes tiene que ver con conquistas pasadas. ¿Cómo? A ver. Conquistas pasadas. Vamos a ir a 2 Samuel 21, 16, 17. Y la palabra de Dios dice así. Y Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. 300 ciclos de bronce sería algo así como una persona de 150 kilos. O sea, que tenía una lanza, imagínense, una lanza como una persona de 150 kilos. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Imagínense cómo debe haber sido este gigante para sostener con una mano la lanza. Semejante criatura. Dice, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva. Tampoco es un detalle al azar. Una espada nueva. A veces el enemigo se levanta, esos gigantes se levantan como con estrategias nuevas, con ideologías nuevas. En la Argentina, la iglesia se ha visto enfrentando gigantes de distintas ideologías nuevas que no sabíamos cómo vencer. Pero en el Señor está el poder y estamos del lado de la victoria. ¿Por qué vamos a temer? Por más nueva que sea
el arma del enemigo. Nosotros nos vestimos con las armas de la luz para la destrucción de fortalezas, dice la palabra de Dios. Dice, estaba ceñido con una espada nueva y trató de matar a David. Recuerden que David estaba como cansado. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Qué lindo que es en un momento de mucha presión, cuando se levantan estos gigantes y estás muy cansado, que vengan en tu ayuda. Y Sarbia vino en ayuda de David. Era uno de los siervos de David, ahí, ayudando. Y esto podemos trasladarlo quizás al liderazgo, quizás a alguien que está emprendiendo algo, está a cargo de algo, en una empresa, en un emprendimiento, en una iglesia. Qué lindo que es tener ayuda. Pero qué importante es no cansarse. Ahora, nos vamos a cansar, quizás físicamente, y tal vez cuando nos cansamos emocionalmente, espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Tomar de las fuerzas de Dios. Amén. El poder de sus fuerzas. Es como ese celular que todos los días necesita con una conexión, ¿no es cierto? La fuente de poder. Vos tu celular todos los días, ¿qué haces? Lo conectás. Bueno, nosotros tomamos la fuerza de Dios y por eso tenemos mandamientos que podemos cumplir. No nos cansemos, puede hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y por qué cansarnos? No nos cansemos. Y si dice Dios que no nos tenemos que cansar es porque podemos tomar del poder de sus fuerzas. Y seguramente vos habrás experimentado este cansancio. Yo lo experimenté. Es triste, a veces es como un agobio tremendo, pero qué importante que es tomar de la fuerza del Todopoderoso Dios. Y bueno, ahí vinieron en su ayuda, ayudar a David, esos siervos que estaban dispuestos y dijeron, bueno, esto, tranquilízate, lo hacemos nosotros. Qué lindo tener un equipo así. Y damos gracias a Dios y gloria a Dios por las personas que se están levantando en esta iglesia. Pero vamos a estudiar un poquito más. Fíjate lo que significa Isbibenot. Significa morar en su morada en el Nob. Y Nob significa fruto. En otras palabras, permanecer en el fruto. Eso significa este nombre de este gigante. Y vamos a sacar mucha riqueza de los nombres de cada gigante. Porque la Biblia dice no ignorando las maquinaciones del diablo. Y este nombre de este gigante significa morar en el fruto. ¿Estamos llamados a permanecer en el fruto? No, estamos llamados a llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y a veces creemos que permanezca el fruto, tenemos que juntar el fruto y tenerlo con nosotros. No, se te va a podrir el fruto, ¿verdad? ¿Cómo hago para llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca? Tengo que sembrarlo. Tengo que sembrarlo. Tengo que estar ahí, sembrando. Yo les mostraba a algunos, ¿no? Me salieron unas florcitas en el patio que parecen unas flores alienígenas. Yo nunca había visto eso. Y bueno, lo que me pasa a mí es que pido una flor linda o algo y agarro la semilla, después me olvido, la voy sembrando y después, ¿qué será esta planta, no? Y bueno, me surgió una flor bien bonita, ¿no? Y bueno, pero qué importante que es, mientras yo la tenía guardadita esa semilla, no pasaba nada. Pero si yo la siembro, da fruto. Ahora, qué interesante esto, porque me llama la atención quién venció a este gigante. ¿Y sabes quién lo venció? Lo venció Abisai, significa padre de un don o regalo o generoso. Padre de un don. ¿Y saben qué?
me venía a la idea esto, ¿no? Me venía la vida de Jimmy, que a veces de pronto, en un momento, tuvimos un desacuerdo. ¡Ay! Hay una. Resulta que estábamos trabajando con los jóvenes y yo estaba ahí poniendo los ojitos, este chico va a ser un gran líder. Y pensaba en Andrés, el hermano de Fer, ¿no? Y bueno, y ahí estaba tratando de potenciarlo, y ya predicaba, y que los juegos, y los llevaba súper bien a los jóvenes, ¿no? Entonces, en un momento aparece Jimmy con su idea, escuchó de que en el sur se necesitaba gente, y que como él era profesor de teatro, y que no sé qué, y bueno, la cosa que lo empezó lo contactó, y Andrés se fue a el sur. Y yo decía, pero Jimmy, yo lo estaba formando para que sea líder de jóvenes. Yo digo, ay, no, mi amor, no tenemos que pensar así. Tenemos que sembrar. Y bueno, si tenemos que ir hasta lo último de la tierra, allá hay un cafeano con nuestra visión, hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Sembrado allá, dando fruto, siendo de bendición para muchas personas. Yo decía, qué linda esa mentalidad. No permanecer en el fruto, sino ser generoso, padre de un don, generoso, saber sembrar una vida, saber sembrar en otros, potenciar a otros. Y bueno, la obra de Dios sigue, ¿no es cierto? Y acá tenemos a Fer, al hermano, que al final resultó el líder de adolescentes en el día de hoy, y también su equipo, ¿no es cierto? Una gran bendición. Queremos aplaudir, porque así es nuestro Dios. Pero nosotros a veces tenemos una mentalidad tan chata que pensamos en el hoy y pensamos en conservar los frutos. Y este gigante se va a levantar como diciendo, no, las conquistas pasadas. Estacionate, te va a decir, estacionate, guardá lo que tenés. Y esto también lo puedes aplicar en un emprendimiento tuyo, en algo que vos emprendiste y decís, bueno, ya atesoro esto, ya llegué, ya está, ya llegué a lograr esto, me quedo ahí chato. No, sabes que no estás llamado a permanecer en el fruto, sino estás llamado a llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca, y tenés que sembrar en otras vidas. Y aquí tenemos en esta iglesia el plan Timoteo. ¿Y qué significa el plan Timoteo? Tenés que reproducirte en otra vida. ¿En qué sentido? Todo lo que vos sabés lo enseñás a otros. Y no mezquines, sé generoso. Amén. Hay otro con tu don o tu capacidad, y lo tenés que potenciar, y no tenés que ser egoísta, tenés que ser generoso. Entonces este gigante que se levantaba contra Israel significa permanecer en el fruto. Y no está llamado a eso, sino a llevar mucho fruto, que ese fruto permanezca, y vos tenés que sembrar en otras vidas. Y en ese emprendimiento que vos querés hacer, que tenés pensado, sé generoso. Fíjate, Dios va a poner vidas, y tenés que sembrar vos lo que sabés en otras vidas, y sembrar esas vidas quizás en lugares, y vas a ver cómo ellos quizás se van a levantar. Tal vez, y no te asustes, no tengas miedo, que de pronto, me van a hacer sombra. No. Esto nos hace pensar también en la parábola de los talentos. Estamos llamados no a esconder los talentos, sino a reproducirlos, a multiplicarlos. Y así es cuando en el liderazgo vienen personas con muchos talentos, dones, talentos de la música, dones de enseñanza, y tenemos que potenciarlos. Ayer veíamos a un jovencito aquí predicando, Franquito. ¡Qué hermoso! Y fue lindo, y el corazón nuestro se ensanchaba y decíamos, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que es reflejarse en otras vidas y poder darle chance a otros para surgir. Y vos tenés que ser así, con esa mentalidad. ¿Sabés cómo vas a derribar a este gigante? Siendo generoso. No concentrarte, no permanecer en el fruto, sino expandirte. Los logros del pasado no son plataformas, son trampolines hacia las victorias del futuro.
¿Lo entendiste? Vamos a leerlo todos. Que dice, los logros del pasado, ¿lo tenemos ahí? A ver conmigo, los logros del pasado no son plataformas, son trampolines hacia las victorias del futuro. No son plataformas, ay, yo en el año 1942, logré. No. Son trampolines para cosas mayores que el Señor tiene para nosotros. Entonces cuando venga este gigante, que significa permanecer en el fruto, las conquistas pasadas, vos te levantás generoso, padre de un don, y empezás a multiplicar lo que tenés. ¿Sabes qué? Le cortás la cabeza al enemigo. Bueno, otro gigante que se levantó en ese tiempo tiene que ver con confiarse. El primero tenía que ver con conquistas pasadas. El segundo, con confiarse. Segunda Samuel 21:18 sigue diciendo el pasaje: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Se levantó otra guerra. Siempre hay batallas. Entonces, Sibecai, Usacita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. A ver, ¿de qué se trata este gigante? Decíamos que este gigante tiene que ver con confiarse, ¿no es cierto? Con confiarse. A ver, entonces, ¿qué quiere decir Saf? Significa vestíbulo, vasija para sangre o vino. Viene de otra palabra que significa arrebatar, terminar, esperar en el vestíbulo. La palabra se usa más en relaciones a lugares, eventos asociados con el servicio a Dios, tales como vino, sangre, usados en rociar el altar y celebrar. Aún la palabra vestíbulo es usada en el atrio, como atrio, nos habla de estar en la entrada de la casa del Señor. Tremendo. Un gigante que se nos puede meter acá en la casa de Dios. Está ahí escondidito. Y no lo vemos a simple vista, está muy oculto. No lo vemos, pero está ahí al acecho. Un gigante que se levanta dentro de la casa de Dios, dentro del servicio a Dios. ¿Y quién lo vence? Me llama la atención. Sibecai significa como cadáver, es decir, como muerto. La raíz del nombre significa trenzar, envolver, junto. Mientras que Usacita, de quien desciende, significa apurarse, estar ansioso con emoción o gozo. Así hay que atacar a este gigante, con emoción y con gozo. Pero, ¿qué quiere decir Sibecai como cadáver? Yo decía, ¿cómo es esto? A veces en la casa de Dios se puede levantar un gigante que se levanta contra nosotros, acecha contra nuestra propia vida, en el atrio, en el altar quizás, entre el servicio a Dios. A veces hay tentaciones, hay pecados que se levantan. ¿Y cómo los tenemos que vencer? Dice como cadáver significa el que lo venció. ¿Saben que esto me traía este versículo impresionante? En la palabra de Dios dice, Romanos 6:11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. ¿Qué significa pecado? La definición que da la Biblia es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Ahora dice, considerados muertos al pecado. Así vas a vencer a este gigante. Considérate muerto al pecado. Así le cortás la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Mira, te lo voy a explicar con algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Un líder de jóvenes en Córdoba. Resulta que quiso dar una ilustración a sus jóvenes. En la reunión de jóvenes tenía ahí un ataúd, todo un velorio. Y los jóvenes entraban uno a uno y lo veían ahí al líder agachado, triste. Y se acercaron al ataúd y miraron por el vidriecito. Y este líder, ¿saben lo que hizo? Puso un espejito. Y cada vez que miraban ese ataúd, se asustaban y miraban su cara.
Está bueno para los shows, ¿no? Los tenemos a los shows ahí a unos juegos muy de susto. Ya les conté, qué pena. Hubiera sido lindo hacérselo. No, mentira. Bueno, pero qué loco este cordobés, ¿no? Qué loco este pastor de jóvenes, ¿no? Pero qué impresión fue para estos jóvenes, que se miraban ahí en ese ataúd y se veían ellos mismos. ¿Y saben para qué hizo todo esto? Para explicar este versículo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Es que así te tenés que considerar, muerto al pecado. O el Señor no crucificó tu carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Es que muchas veces te considerás, en vez de considerarte muerto al pecado, siempre estás, ay, es que somos pecadores. ¿Cómo teníamos que vencer? Era una cita, ¿no es cierto? Con gozo, con emoción. ¡Ah, yo soy santo! Santo. Este versito me cae mal, siempre los jóvenes saben, me cae mal cuando estamos diciendo somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. ¿Somos pecadores? Pablo dijo, ya no pecador entre los gentiles. ¿Por qué Pablo le decía a los santos que están en Corinto? Manda de tránsfugo a los corintios, pero ¿cómo los consideraba? Santos. Así te tenés que considerar santo, un santo con poder contra el pecado. Eso somos. Ese poder lo logró Jesucristo en la cruz. Amén. Él logró esa victoria contra el pecado. No hay pecado que no puedas vencer. Te tenés que aprender a considerarte muerto al pecado y vivo para con Dios. Porque sos un santo que decide si va a pecar o no. Y si decides pecar, ¿qué recurso tenés? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarlos, limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28 que dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, bueno, entonces peco. Ahí está el pretexto, ¿no? Pequemos nomás, viva la pepa, pequemos nomás, total después confesamos nuestros pecados. Pero tenés que considerarte muerto al pecado y saber que tenés poder contra el pecado. Por eso hay grandes testimonios de personas que se consideraron muertos al pecado y cambiaron de un día para el otro. Cuando Cristo entró en sus vidas y entendieron el poder contra el pecado que tenían. No hay ninguno, no hay pecado que no puedas vencer. Es más, ya tenés la victoria. Somos santos. Decite a vos mismo, soy santo. Ahora decirle al otro, sos santo. Tenés cara de pecador. ¿Tenés ganas de decirle tenés cara de pecador? No le digas así. Sos santo. Considerate santo. Porque eso es lo que sos. Y con emoción, con gozo. No con, no puedo, con esto es pecado. Mentira, sí podés. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Con tu fuerza no podés, pero en Cristo sí podés. Sí podés. Así que en la casa de Dios, en tu familia, en tu vida se puede esconder esos pecados ocultos. Tenés que saber que sí podés con Cristo. Este pensamiento dice así: si te consideras muerto al pecado, no dirás soy pecador, dirás soy santo que decido no pecar. Hoy vas a decidir no practicar el pecado. Amén. Amén. A cortarle la cabeza a ese gigante. Amén. Bueno, hay otro gigante que tiene que ver, que se levantó en ese tiempo. El pasaje sigue diciendo y hablando de un gigante que yo lo denomino como el consumismo. Fíjense lo que significa este gigante. Primera Crónicas 25 dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos. No dan chance estos gigantes, no. Tremendo. Se levanta uno, derrotamos, le cortamos la cabeza a uno, viene otro. ¿Y qué pasó? Y Elanán, hijo de Jair, mató a Lamí. Jair, ¿qué significa? Lo sé. Mi hijo se llama Jair. Jehová resplandece. Jehová resplandece.
Dice que era hermano de Goliat Geteo, este gigante Lani, hermano de aquel gigante que significaba peregrino, que iba y venía, ¿no es cierto? Dice, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Rodillo de telar. Era un instrumento de trabajo, un rodillo de telar donde fabricaban telas. Tenía que ver con el trabajo, ¿no es cierto? Y su lanza era como un rodillo de telar, seguramente gigante, grandísimo, ¿no es cierto? Lani, este gigante, ¿qué significa? Significa lleno de comida. ¡Ja! Me imagino un grandotón ahí lleno de comida, ¿no? Grandote, grandote. Y Filipenses 3, 18, 19 nos señala algo interesante y nos arroja un poco de luz en cuanto a este gigante. Dice, Pablo señala a los enemigos de Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Hay algunos que le hacían llorar a Pablo, ¿no es cierto? Que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este versículo nos da un poco de luz en cuanto a este gigante lleno de comida, ¿no? Querés más y más y más, lleno de comida. Y ahí está, con su telar, con su lanza, como ¿cómo decir? Un rodillo de telar. Puro trabajo, vamos, vamos. Y ahí se levanta ese gigante, el consumismo. Y que te tiene ahí, hay que laburar, hay que trabajar, vamos, vamos. Y sí, hay que trabajar, ¿sí o no? Sí, la Biblia habla, el que no trabaja, que tampoco coma. Sí, tenemos que trabajar. El perezoso desea y no alcanza. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Entonces sí tenemos que trabajar. Pero hay un extremo de esto. El extremo es ese consumismo. Quiero más, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Un domingo no importa. No voy a la iglesia. Necesito llenar mi vientre y nunca se sacia. Y seguimos estudiando y vemos que Jesús enseñó algo interesante. Mateo 13, 22. En cuanto al afán de la vida, Jesús nos advierte con la parábola del sembrador. Dice, el afán de este siglo y el engaño de muchas riquezas la ahogan y la hacen infructuosa. Muchas veces la palabra es ahogada porque por el afán de esta vida, y cuando vos tenés ahí ese gigante, vamos a trabajar, estás que no das más y seguís trabajando y tenés tu Dios que es el vientre, solo vos y nada más que vos. Y el servicio a Dios afuera, no importa, vamos, tengo que trabajar y tengo ahí ese gigante con esa lanza que parece un instrumento de trabajo. Ahora, el Señor Jesús enseñó que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Él enseñó mucho en cuanto a esto. Enseñó, y ahí estaba Judas también, ¿no es cierto?, escuchando. Judas estaba ahí escuchando esta enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas habrá escuchado? Escuchó la enseñanza aquella del rico que pretendía entrar al cielo. Y bueno, una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Escuchó esa enseñanza, sacó riquezas de eso. Cuando Jesús enseñaba acerca de la viuda que dio, el Señor Jesús decía, ¿quién dio más? ¿Este fariseo que dio un montón de plata ahí o esta viuda que dio todo lo que tenía? Enseñando que Dios no ve tanto lo que damos, sino con cuánto nos quedamos. Y tuvo mucha enseñanza Judas, ¿verdad? Y él estuvo allí, tan cerca de Jesús, pero tan lejos de él en su corazón. ¿Por qué? Cuando vemos episodios como la mujer, aquella que derramó ese perfume de alabastro. ¿Cuánto era el precio de ese perfume de alabastro? 300 denarios. ¿Cuánto implicaba ese perfume? El jornal
todo el jornal de un año de trabajo. Todo eso había vertido esta mujer a los pies de Jesús. Y el Señor los recibió. Pero Judas, ¿qué dijo? ¡Uy! ¿Por qué no se vendió todo este perfume y se lo desperdició así? Y con ese dinero se le daba a todos los pobres. A los pobres, ¿a él le importaban los pobres? No. Él recaudaba todo el dinero del equipo de Jesús, ¿no es cierto? Y se sustraía. Porque a Judas se enfrentó contra este gigante, el consumismo, el amor al dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí Judas, tan cerca, pero tan lejos de Jesús. Este gigante te hace sentir que siempre te falta algo material para ser feliz. Que ya que sientas el amor al dinero, pero es la raíz de todos los males, ¿no es cierto? El que mató a este gigante fue Elhanan, significa Dios es gracioso, extiende su gracia. El nombre de su padre significa bosque de tejedores. Belén significa casa de pan. Del Señor viene la provisión. En el Señor está, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El nombre del que venció a este gigante quiere decir gracioso, gracia. Bástate mi gracia. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Muchas veces el Señor te va a decir, vamos, te dé sustento, abrigo, estate contento con eso. Y no estoy diciendo que no avances. Si el Señor te lleva a nuevos desafíos en cuanto a empresas, sí. Pero siempre tenés que tener un justo juicio de la mente en cuanto a tus criterios, en cuanto a la economía, en cuanto a tus bienes materiales. No amar el dinero. El dinero no está mal. El amor al dinero y la pasión que le pones por ganar cosas materiales y por hacer del dinero tu Dios y que sea el Dios el vientre, eso está mal. Si no estás contento con lo que Dios te da, estás luchando con el gigante del consumismo. Y sabes, el último gigante tiene que ver con cargas pesadas. Hemos visto algunos gigantes, ¿no es cierto? El último tiene que ver con cargas pesadas. Miren, no tiene nombre este. Sigue diciendo el versículo en 1 Crónicas 20, 6, 7. Dice, y volvió a hacer guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, y 24 por todos. Imagínense semejante hombre con manos con 6 dedos. En total 24. Era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Ahora, injurió a Israel. Hay gigantes que se levantan en contra del pueblo de Dios, a injuriarlo, a hablar cosas que no corresponden, a hablar mentiras. Pero ¿qué dice la Biblia? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice el Señor. Levantarás, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y el poder del Todopoderoso. Esta es la declaración tremenda. Este gigante no tiene nombre, pero pisa fuerte. Está firme, tiene dedos en sus pies, en sus manos, poderosos, grandes. Y te quiere asfixiar. ¿Cuántas veces has sentido eso? Que hay gigantes que te quieren asfixiar. A veces tienen que ver con vicios que permitiste y te quieren asfixiar y te falta el aire. O a veces hay problemas, deudas que vos permitiste, gigantes que te aplastan, que son los innombrables, no tienen nombre, no los podemos definir bien, pero te asfixian, te ahogan. Gat significa lagar. El lagar es donde se machacan y se pisan las uvas para hacer vino. Y así sentís que este gigante te aplasta y te saca el jugo.
que mató a este gigante fue Jonatán. ¿Y sabés qué significa? Dado por Dios. Eso significa Jonatán, dado por Dios. Dado por Dios. ¿Cómo vas a cortarle la cabeza a este gigante? Por todo lo que Dios te ha dado. Simea, ¿qué significa? Declaración. Qué importante que es levantar esas declaraciones de poder contra nuestro enemigo. Jonatán significa dado por Dios. Concéntrate en todo lo que Dios te dio. No te dio poder, no te dio armas, no te dio las armas de la luz para destrucción de fortaleza. No te dio en Efesios 6 un yelmo de la salvación, consciente de todo lo que sos en Cristo, de todo lo que sos en Él. No te dio eso. No te dio un cinturón de la verdad. No te dio una coraza de justicia para proteger tu corazón. No te dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No te dio el escudo de la fe, con la cual podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos estos. Amén. El apresto del Evangelio en los pies. Y ahí estuvimos el jueves evangelizando y ganando almas en los barrios. Qué hermosa sensación. Y yo siempre le digo a Jimmy, no sé, una sensación de ganar almas. Cuando vos con el cubito, con lo que sea, querés recibir a Cristo y la persona te dice sí, y haces esa decisión de fe. ¡Ay, Señor! Con el apresto del Evangelio. Y ahí pisando, nosotros firmes, a ese innombrable, a ese gigante que se levanta, que te quiere sacar el jugo. Pero ¿sabes qué? Vos te tenés que centrar en todo lo que sos en Él, en todo lo que tenés en Él, y pisarle vos la cabeza. ¿Vamos a cortar cabezas de gigantes hoy? Amén. ¿Le vamos a cortar la cabeza a algunos gigantes? Yo creo que sí. Vos fíjate este versículo y quisiera que te pongas de pie. Y tómalo a este versículo como una promesa poderosa. Y le voy a pedir a todos los de la alabanza que suban. Porque con la alabanza también hay poder en la alabanza. Le vamos a cortar cabezas con declaraciones de poder, con declaraciones que van a vencer distintos gigantes hoy. Hoy te vas a sentir un victorioso. Hoy vas a sentir que tenés todo el poder en Jesucristo. Fíjate lo que dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ese es nuestro Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Usa contra este gigante todo lo que Dios te ha dado. Jonatán significa Dios ha dado todo el poder del Todopoderoso a tu favor. Usa todo, las armas de la luz. Usa todo lo que sos en Él. Usa la victoria, porque estás del lado de la victoria y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usa el poder del Espíritu Santo de Dios. Con ese Espíritu Santo vas a lograr vencer ese gigante que te quiere asfixiar, que te quiere hundir, que te quiere aplastar. Recuerda que por más que un gigante se pare firme, una piedra del río de su presencia lo puede derribar.